bienvenidos a otra trama. ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Pensaba, la música de Luna Sujatovich nos acompaña siempre, aun cuando quiero contarles por qué la democracia en peligro. ¿Por qué ese título? Llega a mis manos un libro hermoso y brutal. Es un oxímoron decir hermoso y brutal. Me refiero al libro de Irina Hauser, Muerta o presa. ¿Por qué uno estas dos palabras? Porque cuando terminé de leer el libro, estaba conmovido y me pregunté, ¿por qué? Y paso a contarles por qué. Hablamos de un 1 de septiembre, ya hace más de un año, donde se quiso asesinar a Cristina Fernández de Kirchner. No importa lo que vos pienses en este momento de las políticas que pudo llevar adelante Cristina, lo que no nos cabe duda es que es la dirigente política más importante de la Argentina. Si querés, podemos decir lo ha sido, no importa, pero hubo un intento de magnicidio, y un intento de magnicidio rompe un pacto democrático que tiene 40 años de permanencia. Lo rompe y nos hace recordar hechos de la dictadura, nos recuerda la violencia extrema, nos recuerda cuando la política se dirime con las armas y no con el pensamiento, y nos recuerda sobre todo y nos pone en primer plano el odio, lo que nunca debería existir en el campo de la política. La democracia en peligro, ¿por qué? Porque como Irina demuestra en el texto, no es únicamente Sabac Montiel el que intentó matar a la presidenta. No es únicamente Brenda Uliarte. No es únicamente Carrizo. No es únicamente la conocida como banda de los Copitos. Es mucho más que eso. Es preparar el terreno desde los medios de comunicación, desde permitir los discursos de odio, cómo se va gestando, se va abriendo ese camino que nunca debería abrirse. Nunca. Yo te pregunto y te pido que me escuches un minuto. Cuando Lee Harvey Oswald mata al presidente John Fitzgerald Kennedy, ¿alguien puede creer que lo hizo solo en ese lugar, imprenta, en el segundo piso con una escopeta? ¿Alguien puede creer eso de verdad? ¿Y alguien puede creer que, siendo supuestamente el hombre más peligroso, por lo menos de los Estados Unidos en ese momento, podía ingresar Jack Rubinstein delante de todas las cámaras de televisión y matarlo a Oswald? No se lo cree nadie. Nadie. Bien, uno pregunta, ¿por qué no se investigó o por qué no se investiga la pista Caputo, por ejemplo, que aparece en el libro de Irina? Y sobre todo y fundamental, ¿cómo se puede analizar un intento de magnicidio de esta magnitud como si fuera el asalto a un kiosco? Bien, todo esto es lo que pone en peligro la democracia. Ahora bien, leo otro libro, ¿Cómo hacen los pobres para sobrevivir?, de Sofía Servián, que está hoy con nosotros, y Javier Aullero. Y ahí hay otro problema y muy serio, muy serio.
la pobreza. La pobreza también pone en peligro la democracia. No es solamente los discursos de odio de un Javier Milei, de una Patricia Bullrich que no condenó nunca el atentado a Cristina. También la pobreza. También preguntarnos cómo es posible que en 40 años de democracia la pobreza sea del 40% de la población. Uno se lo pregunta, ¿no es cierto? Uno se lo pregunta, uno piensa por qué. Y cuando lee este libro que es único, nunca leí un libro que tuviera un trabajo de campo tan importante. Porque allí te encontrás con lo real de la pobreza. Te encontrás, por supuesto, con la ayuda del Estado, pero también te encontrás con todo lo que el Estado no hace y podría hacer. También te encontrás con los punteros, también te encontrás con el crimen, con la droga. Entonces, hoy en la Argentina hay dos mundos muy marcados, muy diferenciados. Uno, donde vivimos, por supuesto me incluyo, muchos, y otro, donde viven otros que son ciudadanos de segunda, de tercera, de cuarta, de quinta. Es muy conmovedor el libro al que me estoy refiriendo. Por último, hoy en nuestro programa nos vamos a encontrar con un amigo que es Atilio Borón, alguien que ha estudiado todo esto muchísimo, con una enorme trayectoria. En instantes, aquí en Otra Trama, Irina Hauser. ¿Qué título, no? Muerta o presa. Yo creo que es un libro de lectura imprescindible para comprender esta época, este tiempo y sobre todo este periodo democrático, tan en peligro en mi opinión. El honor de recibir a Irina Hauser. ¿Cómo estás? Es mío el honor. Muy bien, muy bien. ¿Qué libro, no? Muerto o presa. ¿Qué título? Qué bien escrito, qué potente que es tu libro. Contame cómo nació la idea de tomar la historia reciente, ¿no? Bueno, yo venía trabajando en el tema mucho para Página 12 y bueno, y a partir de, o sea, muy de cerca, ¿no? Día a día, que era algo que la mayor parte de los periodistas no hacían. Y bueno, yo trabajé con Editorial Planeta varias veces porque escribí otros libros anteriormente sobre la Corte. Venía conversando con ellos sobre la posibilidad de algún libro que tuviera que ver con el Poder Judicial y sobre todo desde el día que Cristina Fernández de Kirchner dio ese discurso después que la condenaron, ¿no? Ese discurso donde dijo que no iba a ser candidata. Y bueno, costaba avanzar con esa idea y de pronto la verdad que la propia gente de la editorial me sorprendió con este desafío. Digo desafío porque faltaba muy poco tiempo para que se cumpliera un año y la gracia era que saliera para esa fecha, 1 de septiembre, porque además no había habido ningún trabajo que hubiera hecho una lectura completa no solo del hecho en sí, no del momento, sino de lo que había pasado antes y de lo que pasó después. Yo al principio te confieso que estaba un poco asustada porque uno como periodista quiere conseguir más, ¿no? Querés más información, querés poder agregar algo novedoso a la investigación, pero apenas me puse a analizar un poco la trama del hecho, me di cuenta que había todo un contexto que no habíamos visto. O sea, ni la gente del montón, ni el gobierno, ni el entorno de Cristina, hasta último momento. ¿Y a qué me refiero? Me refiero a una trama violenta, a organizaciones, fuerzas políticas, que estaban saliendo a la calle con, bueno, por un lado, el famoso caso de esta organización Revolución Federal,
que estaba en las calles cada 2 por 3 ejerciendo actos de extrema violencia. ¿A qué me refiero? Insultar a dirigentes políticos, a funcionarios, golpear el auto, por ejemplo, de Sergio Massa el día que asumía, escupir a 12 legisladoras, perseguirlos por la calle, pero soplándoles en la nuca, insultándolos, ir al Instituto Patria a pedir, a pedir que la ahorquen a Cristina. Y la policía sin hacer nada. La policía estaba con ellos. Exactamente, los saludaba afectuosamente. Los saludaba con mucho afecto a los integrantes de Revolución Federal y otra gente que estaba ahí. Pero esta organización, digo, este es un ejemplo, pero a las movilizaciones donde iba Revolución Federal, a veces convergían otras organizaciones políticas. Gerardo Milman, por ejemplo, que también está incluido en esta trama, estuvo por lo menos en una movilización de Revolución Federal que tenía este carácter que te estoy contando, ¿no? Después hubo una marcha de antorchas que tiraban antorchas en la explanada de la Casa Rosada. Tampoco la policía de la ciudad, ahí ni siquiera estaban. Y después lo que hacían ellos, que la verdad que es un recurso muy utilizado, sobre todo por los más jóvenes, y por eso tal vez haya un aspecto que haya pasado inadvertido, utilizaban una plataforma, en este caso de Twitter Spaces, para hacer charlas, y en esas charlas decían barbaridades, o sea, pedían directamente la muerte de la vicepresidenta. Y hubo algo muy llamativo justamente en una de esas reuniones donde uno de los referentes de Revolución Federal, Jonathan Morel, dice: a mí me encantaría meterme en el medio de los militantes. Estaba hablando de ese momento en que la militancia fue a darle apoyo a la vicepresidenta en el famoso juicio de vialidad, que iban a su casa, que fueron durante 11 días. Me encantaría meterme entre la militancia, hacerme pasar por un militante, pero no puedo porque a mí me conocen los nenes de la cámpora, dice. Pero ¿cuál era su objetivo? Hacerla pasar a la historia. Eso quería decir que la quería matar. Y esta fue la técnica, además, técnica entre comillas, ¿no?, que utilizó Fernando Sabac Montiel para el intento de magnicidio. Ahora, te agrego esto para cerrar el concepto. Así como estaba esta organización, vos tenías a la dirigencia política, sobre todo de la derecha, esparciendo frases que todavía seguimos escuchando, ¿no? Esto de que tiene que desaparecer el kirchnerismo y de un país sin Cristina, como la canción de Patricia Bullrich. Bueno, la idea de exterminio. La idea de... Patricia Bullrich dice exterminar. ¿Sí? Exterminar, terminar. Como si dentro de la democracia corresponde terminar con una idea política, con un partido político, con un movimiento político. Ella lo ve como un enemigo. Antidemocrático que escuché. Sí. Ella lo toma en términos de enemigo. Bueno, también López Murphy planteó, ¿son ellos o nosotros? En ese momento. Pero mi impresión, armando el libro y hablando con mucha gente, es que no se tomó nota de lo que estaba pasando y de que estaba muy extendido, que no era solo Patricia Bullrich sola vociferando, digamos. Acordate, creo que está en tu libro, las tapas que durante mucho tiempo Clarín, Nación y la revista Noticias publicaba. Es decir, el método es destruirla primero desde la superestructura, digamos, destruirla, explicar que es mala, fea, sucia, chorra y todo lo peor, que es un método del nazismo. Convertir al otro en una cucaracha, prácticamente, entonces después es más fácil exterminarlo. Acá se hizo de manera muy sistematizada, en un proceso que duró varios años, donde el Poder Judicial, con protagonismo de algunos jueces, ¿no? Uno fue Claudio Bonadío, otro fue Julián Ercolini también, fueron persiguiendo con una causa tras otra a Cristina Fernández de Kirchner. 8 indagatorias en un día. Ese fue Bonadío. Pero esto en una especie de comunión sobre todo con el diario Clarín y con el diario La Nación. Algunos otros medios se iban prendiendo también, quizá tal vez Infobae en algunas ocasiones, a subirle el tono a cada causa judicial, ¿no? Y hacer un escándalo de cada causa. Que por cierto, algunas después terminaron en sobreseimientos. Obvio. Que por estos días intentan, que ya fueron en realidad en 2 casos anulados, ¿no? Para que se juzgue a Cristina Fernández de Kirchner. O casualidad en este momento,
electoral. Bueno, ese proceso no fue inocente para nada, fue algo buscado, que tiene que ver con el poder económico, que tiene que ver con el poder mediático y con la dependencia que tiene un sector del Poder Judicial respecto justamente de todo ese aparato, ¿no? Pero además, todo ese contexto de violencia habilitaba que se llegara al punto máximo de, justamente de esto, de esta palabra que yo detesto decir, pero es de eliminar al otro, de exterminarlo, que además tiene un eco en nuestra historia que es, qué sé yo, para los que... militar. Exactamente. Que para los que defendemos la democracia es como una especie de dolor inmenso, ¿no? Encontrarnos con eso, cuando lo advertís. Fíjate que en tu libro, aparece Sabac Montiel, ¿no es cierto? Como el que verdaderamente puso el revólver cerca de la cabeza. Por supuesto, aparece toda la banda de los Copitos, también gente más entrañable como Jirafa, por ejemplo, que la cuida, ¿no es cierto? Y uno se pregunta, ¿pudieron hacerlo solos? Bueno, es y una la respuesta pregunta... para mí es que no, pero claro, no tengo ningún argumento para decir que no, más que tu libro. Es una pregunta que sigue abierta, o sea, la verdad es que yo no la puedo terminar de cerrar. No podemos terminarlo. Hay una cuestión que es muy clara, que es que la jueza que tiene a cargo la investigación, María Eugenia Capuchetti, elevó la causa a juicio solamente con... Sabac Montiel, con su pareja Brenda Uliarte, que estaba con él en el momento del hecho y que además hay cantidad de conversaciones donde se nota que ella incluso lo dirige, le da sugerencias. ¿Y Carrizo? Y Carrizo, Gabriel Carrizo, que es que era el que manejaba el negocio de los copos de azúcar, un grupo que esta pareja integraba, supuestamente para ganarse el mango, como decía Brenda, pero que ellos también utilizaron para poder hacer esta suerte de inteligencia casera en la zona de Juncal y Uruguay, donde vivía Cristina, ¿no? Que ahí además, no se venden copitos. Obviamente que no. No había niños ni niñas en esa zona y menos en movilizaciones que eran muy fuertes, ¿no? Ahora, un intento de magnicidio como a quien fuera presidenta de la Argentina, ¿no? Dos veces, ¿no pone en peligro todo el aparato democrático? ¿Cómo lo ves vos? Sí, yo soy de la idea de que sí. Pero además, y una cosa que quería terminar de decirte antes, que tiene que ver con esto, vos tenés a los representantes del Poder Judicial que tienen esta causa diciendo, llegamos hasta acá. Autores materiales. A pesar de tener pista política y a pesar de tener pista financiera, eso es una decisión política, no es una decisión sacada de los libros de derecho. Es absolutamente una decisión política y es una decisión además de dejar en el aire justamente todo esto que estamos hablando, ¿no? No hacer una lectura. ¿Qué creen? ¿Que por ser integrantes del Poder Judicial no pueden hacer una lectura de contexto? Muchos jueces lo hacen, ¿no? Pero ellos no han hecho esta lectura de contexto. Contame lo que le pidió la familia Caputo a Montiel, a su carpintería, que no existe esa carpintería. Contame qué le pidió. No, ahora ya no existe. Jonathan Morel es un joven que en el año 2021 monta un taller muy pequeño en Boulogne, un taller de carpintería, y él mismo cuenta que aprendió carpintería por YouTube. Lo leí. O sea, no sabía, él no tenía el oficio, ¿no? Y un día, justamente de la versión de él, un día de fines de 2021, pasa por el taller, que no era un local a la calle, ¿no? Tenía aparentemente unas maderitas en la puerta, pero no era un local a la calle. Pasa Rosana Caputo, que es una de las hermanas de Luis Toto Caputo, el exministro de Finanzas. Macri. Sí, de Macri. Y entra y le encarga 2 banquetas y unas barras para una casa que estaba en un emprendimiento también de Caputo Hermanos, ¿no? Se le rompe supuestamente lo que le hizo Morel y va a reclamar. Es absurdo el relato, ¿no? Y cuando le va a reclamar, no tiene ni pies ni cabeza. Le ofrece hacer un mega trabajo en Anielo, que es en Neuquén, a más de 1000 kilómetros del taller
de este pequeño taller de Morel, en una zona que está cerca de Vaca Muerta, donde suelen ir petroleros Claro. que necesitan alojarse en algún lado. Entonces ahí hay un edificio que es un emprendimiento de Caputo Hermanos, que es una empresa muy grande y muy poderosa, que se llama Espacio Añelo, donde pusieron 60 departamentos que había que equipar, ¿no? Entonces les cargan a Jonathan Morel 144 respaldos de cama, 144 mesitas de luz, sí. También banquetas, barras para la cocina. Que además no tenía infraestructura para hacer eso. Pero él mismo reconoce que no tenía la infraestructura. Le encargan las cortinas. ¿Qué tenía que hacer, Morel, con las cortinas y los colchones, no? Bueno, este tema está siendo ahora materia de un peritaje en el juzgado, en otro juzgado, porque nunca ni Capuchetti ni la Cámara Federal quisieron juntar la investigación sobre Revolución Federal con la del atentado, a pesar de que aparecen algunos nexos. Entre Brenda Uliarte, por ejemplo, que fue a la Marcha de las Antorchas, Sabac Montiel, que arengó para ir a esa Marcha de las Antorchas con la excusa de vender copos, ¿no? Y hay un tema que es que en la causa del atentado hay una prueba que no se terminó. Primero, hubo cantidad de errores que uno dice errores, ¿no? Por ejemplo, que se haya dañado el teléfono de Sabac Montiel. Y una prueba que no se terminó, porque se hace por exhorto de Estados Unidos, es la de reabrir las redes sociales por donde los jóvenes se comunican. Irina, pero muchas gracias. Realmente impecable tu libro, Muerto Presa. ¿Qué título? ¿No es cierto? Bueno, es una frase de ella. Sí. Es una frase que dijo justamente el día que la condenaron a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Ella dijo, me quieren presa o muerta. Se estaba refiriendo a Manieto, al grupo Clarín, que fue el que tanto insistió con la persecución judicial. Y yo di vuelta al nombre porque, bueno, el eje del libro es el intento de magnicidio, pero están todas las ramificaciones y la explicación de todo el soporte de la persecución judicial. Hay que leerlo. Te pido, por favor, mira, te pido, lee este libro, haceme caso. Es historia reciente, es verdad. Y estas cosas son las que ponen en peligro nuestra democracia. Gracias, Irina Hauser. Muchas gracias. Gracias. Ya volvemos. Esto es Otra Trama, programa que transmitimos para toda la Argentina. Ya regresamos. Qué escritor notable que ha sido porque sigue siendo Rodolfo Walsh, asesinado por la dictadura en la esquina de San Juan y Paseo Colón. Cuando digo Rodolfo Walsh, en este bloque estoy pensando en un cuento extraordinario. Título del cuento, Esa mujer. No la nombran nunca, pero sabemos que esa mujer es Eva Perón. Y fui, como siempre voy al teatro porque amo el teatro independiente, y me encontré con una puesta en escena de Diego Fernando de Esa mujer, con 3 actores notables. Ernesto Falque, en el papel más terrible, el papel del coronel. Carolina Balmayor, la esposa del coronel. Y Agustín Vanella, que es el periodista, allí están en este momento en pantalla, que quiere saber dónde está el cadáver de Eva Perón. Ustedes saben, y si no saben les cuento, el cadáver fue profanado, robado, humillado. Hay un libro excelente de Tomás Eloy Martínez, Santa Evita. Era el cadáver de la nación, como dijo alguna vez Perlonger. Era un cadáver que producía política, producía rencor, producía odio y también producía el enorme amor y reconocimiento que sigue produciendo Eva Duarte de Perón. Excelente la obra de teatro, excelente todo lo que allí está, las actuaciones, el vestuario, la rigidez
de ese coronel con tono alemán, la curiosidad del periodista, lo extraño que es el personaje de la mujer del coronel, hierática. Habla casi nada, simplemente sirve café, como pensaban esos patriarcales de la época, que era el lugar de la mujer, servir al hombre. No dejes de verla en el espacio Ítaca, esa mujer. Cambio de tema. Mariquita Sánchez de Thompson. La versión de Villiquen, ¿cuál es? Una señora que ponía su casa para tertulias agradables y donde se cantó el himno. Bueno, Mariquita es mucho más que eso. Y el espectáculo teatral Mariquita de Nadie viene exactamente a poner el punto en ese tema. ¿Por qué? Digo, primero, es una versión y dirección de Ariel Hall. Pero la actriz, que es Rafaela Gamba, es notable. Lo que hace es notable. Y muestra una Mariquita plena de poder real. ¿Qué significa poder real? Significa que su deseo va por caminos que son los propios, que su voluntad política es mucho más fuerte de lo que se contó de ella, que su potencia para comunicarse y comunicar también tiene un desarrollo distinto, muy distinto a los esquemáticos libros de historia. Una notable actuación de una actriz extraordinaria. Acordate, Rafaela Gamba. Recordá el nombre y andá al Teatro Polonia y encontrate con Mariquita Sánchez de Nadie. De Nadie. Recordemos que ella se quiso casar con un muchacho del que estaba enamorada y los padres se lo prohibieron. Recurrió al virrey y se casó igual. Una mujer. En este bloque hablé de dos mujeres, de Eva Perón y de Mariquita. Algún día, probablemente, la historia las une. Cambio de tema. Y voy a saludar también, el libro me fascinó, Sofía Servián. ¿Cómo estás, Sofía? ¿Cómo estás? Un gusto. Bueno, cuando leía tu libro, Cómo hacen los pobres para sobrevivir, me impactaban las historias que estaban allí. La historia del gordo amor, se llama el gordo amor, le dicen el gordo amor, ¿no es cierto? La historia de una joven que comete un crimen, pero ese crimen tiene un contexto muy profundo, muy vital. ¿Cómo sobreviven los comedores? ¿Cómo sobrevive la gente que quedó al margen? Y que eso también, decía yo, y lo vuelvo a repetir, es un peligro para la democracia. Contame cómo se gestó tu libro. Es un libro que coescribí con Javier Aullero, un sociólogo que viene hace ya muchos años trabajando estos temas. Y fue medio por casualidad que nos conocimos, fue en el 2018, porque mi mamá es empleada doméstica y hace muchos años trabaja en la casa de la familia de Javier. Y cuando yo empecé a estudiar antropología, se juntó conmigo como para darle un consejo a alguien que recién empezaba en el mundo académico, digamos. Y a los pocos meses, después de tomar un café con él, me contactó para hacer este proyecto. Al principio la pregunta general que teníamos en la cabeza era esta, ¿no? O sea, ¿cómo hacen los sectores populares, pobres, relegados, para sobrevivir cuando el Estado y el mercado formal de trabajo los abandona en gran parte, ¿no? Y fue así que comenzamos, lo hicimos en el barrio La Matera, que es un barrio en el que yo también, digamos, me crié. Yo vivo a 2 cuadras de este barrio, tengo familia, amigos que viven en La Matera, y también eso hizo que pudiéramos acceder, llegar a estos testimonios que vos decís, porque digo, no es fácil que alguien te cuente de primera mano cómo mataron a su hijo, los problemas de adicciones que tienen sus hijos, la violencia familiar, de género que viven, no es fácil. No, a mí me conmovió y me conmueve al escucharte saber que vos viviste en ese barrio, o que vivís, no sé exactamente, ¿no? Porque lo que se nota es una cercanía con los temas que en ningún libro de los que he leído sobre esto lo encontré. Sí. No lo encontré nunca. Y vos me contás que
que sos hija de tu mamá, que tu mamá, bueno, sí, lógico, Sí. que tu mamá vive o vivía Sí. en este barrio. Total. ¿Me lo estás contando vos? Sí, sí, es así. Sí, creo que digo, la ventaja que tiene este libro, o lo diferente que tiene, es que justamente una de sus coautoras es parte de este barrio. Yo estos problemas que contamos, el libro hace foco, bueno, en cómo llegan a fin de mes o a fin de semana, como dicen ellos, económicamente, pero también esto, cómo sobreviene la violencia, porque sabemos que la violencia también es desigual la forma en la que se percibe. Digo, no es lo mismo la violencia, la inseguridad que uno puede tener en Palermo o en pleno centro de capital que en el conurbano. Ahora, con admiración te digo, mirá todo lo que has hecho. Digo, qué admiración, qué orgullo que tenés que sentir. Sí. Porque se entiende, deduzco, te acabo de conocer, que vos viviste en cierta pobreza. Sí, sí, sobre todo los primeros años de la infancia. Impresionante lo que has hecho con tu vida, ¿no? Sí. ¿El Estado colaboró para que lo hagas? Sí, por supuesto. De hecho, los primeros años de mi infancia, mi mamá, bueno, es madre soltera y tiene 2 hijos, mi hermano y yo. Y al principio, cuando éramos chicos, le costó mucho conseguir un trabajo formal. Y durante esos años, por ejemplo, ella cobraba el plan jefes y jefas. Y mis recuerdos de la infancia son esos, tipo estar haciendo 2 cuadras de cola afuera del Banco Provincia para cobrar un plan social que se gastaba ese mismo día, porque digo, uno salía de cobrar ese dinero y se iba al supermercado de la esquina del banco y comprabas en ese día el yogur con cereal que te gustaba, digo, todos los gustos se daban ese día. Entonces también el libro muestra esto con otros casos y discute con esa idea de que los pobres viven o vivimos de planes sociales. Digo, se puede vivir de un plan 5 o 10 días, pero nadie vive de un plan todo el mes. Necesariamente los sectores populares ponen en práctica otras estrategias, por eso decimos que somos bricoladores, digo, porque puede haber un trabajo formal, también un trabajo informal que conviven en una misma familia, puede haber cooperativas, bueno, la UH, tarjeta alimentaria, digo, ir a levantar cartones, vender botellas, digo, hay un montón de cosas que se ponen en juego para poder sobrevivir, digamos. Y en los sectores populares, una de las redes que se ponen en práctica, una de las formas de sobrevivir es la ayuda mutua, ¿no? Las redes comunitarias, que pueden ser comedores, que pueden ser familiares, digo, como te contaba esto en mi infancia, claro, el plan social duraba ese día, se terminaba ese día, uno comía durante 5 días con lo que alcanzaba y después, digo, uno iba a la casa del abuelo a comer, del tío, digo, se iban formando redes de contención. En el libro hay un personaje como el Gordo Amor, por ejemplo, que uno dice, creo que está preso, quizás no, quizás ya salió, yo eso no lo sé, yo todo lo sé por tu libro. Sí. Que uno dice, bueno, hay atenuantes también, ¿no? Cuando uno vive en la marginalidad, cuando uno no tiene que comer, es muy difícil hablar claramente de si una persona es un delincuente, hasta dónde es un delincuente, es muy difícil. Total. Digo, puedo no justificarlo o sí justificarlo, no lo sé, pero que requiere otro tipo de análisis, que vos en tu libro hablas de un crimen y hablas de jueces que fallaron también teniendo en cuenta lo etnográfico. Exacto. Que sería fundamental para entender, ¿no? Digo, no es lo mismo vivir calentito en tu casa que pasar frío, calor extremo, ¿no? Y te escucho y pienso más todavía en esto. ¿Qué pensás vos? Sí, creo que el libro representa la ambigüedad que se vive en los sectores populares. Los testimonios dan cuenta de eso. El caso de Pocho, por ejemplo, que es uno de los punteros, hay muchos punteros en el barrio, pero es el puntero, digamos, más conocido, que la gente todo el tiempo nombraba, que estuvo preso un tiempo durante el gobierno de Cambiemos en Quilmes, estuvo preso, bueno, por cosas que lo denunciaron, pero digo, él personifica esa ambigüedad. Porque digo, lo que vemos todo el tiempo en los medios de comunicación sobre los punteros es esto, que son mafiosos, que le roban a la gente. Digo, mi mamá cobraba un plan social por medio de un puntero y ella tenía que darle un 30%. Digo, esas prácticas existen, es verdad. Pero también, digo, la gente decía en las entrevistas, sí, Pocho me saca el 30% del plan social. Pero también hace tal y tal, tanta Pero cosa. también es el que cuando se corta la luz, va y te moviliza todo, llama del sur para que vengan, te arreglen. Cuando se inunda, el que está es Pocho, digo, porque él hace que el Estado venga, y me consta, porque digo, he hablado con él y es verdad, en estos barrios cuando se corta la luz, digo,
puedes estar una semana sin luz en verano. Y no pasa nada, el Estado no se moviliza si no es el centro de Avellaneda, el centro de Quilmes. Entonces, y abunda la droga, ¿no? Abunda el Paco. Yo hablo de tu libro, sí. ¿no? Abunda la droga, abunda el Paco. Me impactó mucho el crimen, ¿no? Natalia es el nombre. Tatiana. Me impactó mucho ese crimen. Sí. Y también las condiciones en que ocurre. Contame algo de esto. Sí, el caso de Tatiana y el de Damián, su hermano, el de toda su familia en realidad, da cuenta de lo que llamamos encadenamientos de violencia, que es ese tipo de violencia que uno vive toda su vida. Digo, ella, en su caso, por ejemplo, desde chica vivió en su casa la violencia por parte de su papá, que la golpeaba a ella, a su mamá, digo, un hombre que había estado preso muchas veces por robo. Y claro, ella vivió eso. Y ella decía, me acuerdo una vez me dijo, mis papás, yo siento que me aman, yo sé que me aman, pero me pegan. O sea, ese es el amor que ella conocía. Un amor que sabía que existía, pero que también la golpeaban, digo. Y después cuando fue creciendo, digo, su papá murió también, digo, era delincuente, entonces también lo mataron. Eso la marcó mucho, porque era muy chica, y entró muy, muy joven en las adicciones. Ella es mi prima, de hecho. Entró muy joven en las adicciones y después conoció un hombre con el que tuvo 2 hijos, que los primeros años fueron muy buenos, como cuenta ella, y que después se tornó violento y finalmente lo terminó matando. Y yo la entrevisté a ella en el 2019 para el libro, y la entrevisté para conocer su punto de vista, o sea, sobre el barrio, ¿no? Cuáles son los problemas del barrio y demás. Y a los meses mata al marido, y estas entrevistas que le hicimos, que eran entrevistas que le decimos en profundidad, entrevistas de vida, sirvieron en su caso para llegar a un juicio abreviado, porque ella ahí contaba no solamente la violencia que había vivido con el padre de sus hijos, sino también la violencia que vivió toda su vida. Entonces ahí el juez contempló lo que es esto, ¿no? La etnografía, cómo para comprender la violencia que ella ejerció sobre el padre de sus hijos, era necesario entender el contexto, o sea, la foto general de su vida, ¿no? Impresionante. Sí. Gran libro, Sofía, gran libro, ¿no? Cómo hacen los pobres para sobrevivir. También te pido que lo leas, también te pido... Y que escuches a Sofía, que veas lo que cuenta, ¿no? Y que veas la carrera universitaria tan importante que ha hecho para poder hacer este libro, ¿no? Es impresionante. La verdad que es como para decir, bueno, hay un camino también, y el Estado tiene que estar presente. Si el Estado no está presente, todo esto que cuenta Sofía es mucho peor. Por eso las derechas estigmatizan, violentan, convierten al otro en un otro de verdad. Y esto es una locura. Perdónenme, me sale. La patria es el otro. Obviamente que la patria es el otro. Y si la patria no es el otro, ¿qué hacemos? ¿Qué país tenemos si la patria no es el otro? Contame. Olvídate de quién dijo esa frase y decime, si la patria no es el otro, ¿qué país tenemos o qué país vamos a tener? Esto es otra trama, ya volvemos. No voy a presentar a Tilio Borón, lo conoce todo el mundo. El último libro es A Contramano, que es una biografía dialogada, sería, ¿no es cierto? Un gran libro, estupendo. Atilio, ¿cómo estás? Bien, muy bien, gracias por la invitación. Atilio, politicólogo, etcétera, ¿no es cierto? Yo siento que la democracia está en peligro. ¿Vos? Tenés una percepción correcta. Está en peligro. Mira, te voy a dar primero un dato estadístico grueso. En América Latina casi el 70% de las poblaciones entrevistadas en todos los países confiesa estar insatisfecha o muy insatisfecha con la democracia. O sea, es un dato generalizado. Yo cuando lo vi dije, bueno, nosotros en América Latina siempre tenemos problemas, pero cuando miré datos de los países europeos e inclusive de Japón, las cifras andan por ahí. O sea, acá hay un fenómeno nuevo. El ciclo que arranca después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto?,
económicamente con el keynesianismo, la expansión económica, la mejora en los derechos, etc., ese ciclo se agotó. Y tenemos democracias de baja intensidad en todo el mundo. Bueno, si en la Argentina tenemos 40% de pobreza, es evidente que la democracia en 40 años, ese problema no lo pudo solucionar. No lo pudo solucionar. Tampoco lo pudo solucionar Estados Unidos, que sigue clavado en un 15, 16, 18% de pobres, con además datos que han salido ahora, Osvaldo, que son impresionantes. Un estudio, creo que es de la Reserva Federal, toma 60 años. Desde Kennedy, 1960, al 2022, viendo qué pasó con el 90% no rico de la población americana. Esos tipos no mejoraron $1 en 60 años en cuanto, controlando por inflación, ¿no? Y cuando vos mirás el 1% más rico, es un crecimiento exponencial, o sea, un nivel de concentración fenomenal de la riqueza. Y además, si profundizás el bisturí, decís, bueno, no el 90% no rico, sino el 50% menos rico. Esa gente a lo largo de 60 años está exactamente igual. Ahora, ¿esto origina, en tu opinión, personajes como Milei o Patricia Bullrich? O como Donald Trump. O como Donald Trump, o como Bolsonaro. O como Bolsonaro. Son incomprensibles al margen de este déficit de una democracia que se supone que, digamos, no es que va a ser ricos a todo el mundo, la visión esta ridícula, sino que por lo menos iguala relativamente las condiciones de vida, mejora. Bueno, como la Argentina lo tuvo hasta los años 70 y pico. Exactamente. 73, 74, y ahí comienza una curva descendente muy terrible. ¿Cómo lo ves vos? Terrible. Una curva descendente que tiene un paréntesis, ¿verdad?, en los años del kirchnerismo, en donde hay una batería de políticas sociales que atenúan ese impacto, pero claro, hay un dato, Osvaldo, que es espeluznante. Si vos mirás cómo dejaron este país los militares, ¿verdad? ¿Cómo comienza Alfonsín? La desigualdad entre el 10% más rico y el 10% más pobre de ese país en ese momento, a finales del 83, era de 13-1. Hoy en día, después de 40 años de democracia, y gracias a las políticas que se hicieron en el kirchnerismo, estamos en 20-1. Y llegamos a estar en 26 y 29 en los años de Menem. Entonces, o sea, construimos sociedades más desiguales. Ahora, la pregunta que te hago es difícil encontrar una respuesta, ¿no? ¿Por qué mucha gente piensa que con candidatos delirantes como Milei, por ejemplo, que hablan de cosas que no se pueden hacer? Pero sí, como totalmente. Que yo te diga, me debes $10 millones. Vos me decís, bueno, vale, no sé. ¿Qué marche preso, claro, marche preso, no los tengo, ¿no es cierto? ¿Por qué se confía en lo mágico cuando es pura magia? Mira, por algo que creo que personas como vos y como yo nos duele mucho, que es un deterioro muy marcado en la racionalidad media del público contemporáneo. Claro. O sea, si hay algo, y esto lo marcó, ¿sabes quién? Un politólogo americano, un liberal, como dicen allá en Estados Unidos, o sea, una especie de socialdemócrata, que se llamaba Sheldon Walling. Él escribió un libro, se publicó acá, la traducción se llama Democracia, Sociedad Anónima, y en donde ya desde el primer capítulo el hombre dice que los gobiernos democráticos en los últimos 20, 25 años parecieran estar orientados a tratar de desalfabetizar políticamente a sus respectivas poblaciones. Que hoy la gente tiene menos cultura política de la que tenía en los años 60, 70, inclusive 80. Pero ahí fracasa también la política. Totalmente. Porque claro, también la política puede plantarse, por ejemplo, ante los poderes económicos que producen una enorme desigualdad. Claro. Pero ahí requerís una voluntad política muy fuerte, requerís construir correlaciones de fuerza que a veces son muy difíciles de construir. Claro. Pero bueno, pero para algo querés ser presidente. Mirá la fuerza del Fondo Monetario que dice vamos a quitarle un 22% a las clases populares y lo hacen. Y lo hacen.
lo hacen. Pero podríamos resistirnos a eso. Desgraciadamente, bueno, no lo hemos hecho, no lo ha hecho casi ningún país, ¿verdad? Y entonces hay estas involuciones. Bueno, porque también se necesita un poder político que no tiene el gobierno, por ejemplo. No. Un enorme poder político. Claro. Mientras que los poderes fácticos fuera del gobierno se han hecho cada vez más poderosos. Cada vez. Bueno, la riqueza concentrada a niveles fenomenales, inclusive en este país. Y además con ricos que no quieren pagar impuestos, porque este es el otro tema que es peculiar. ¿Qué papel cumplen para vos, lo digo con mi lenguaje, ¿no? Las cloacas de las redes? Ya di una opinión, al decir las cloacas, ya di una opinión. Bueno, no, es un papel que es... A ver, yo tengo una opinión negativa y comparto, a veces uso la expresión las cloacas, también lo hago en relación a los medios convencionales. Por supuesto, ¿verdad? Por supuesto. Pero hay un dato que es muy preocupante, que es el siguiente. Diversas investigaciones demuestran de que la gente le da mayor credibilidad a una mentira, a una fake news, que a una información correcta. Y te pongo un ejemplo, es impresionante. En la campaña presidencial, Donald Trump, ¿verdad?, en el 16, sacó un tuit diciendo que estaba complacido por la llamada telefónica que había recibido del Papa Francisco, deseándole la mejor de la suerte en las elecciones. Vos imaginate la reacción de Francisco, de gente que sé que habló con él del tema, el hombre estaba fuera de sí. Pero no se iba a poner Francisco desde su cuenta a polemizar con un candidato. No. Entonces, ¿qué hizo? Dijo, bueno, que la Secretaría de Estado del Vaticano emite un comunicado diciendo que no hay ningún registro de ninguna llamada telefónica que haya salido del Estado de la Ciudad de Vaticano hacia Estados Unidos en la última semana. Con lo cual era evidente que lo de Trump era una mentira. Por supuesto, sacan el comunicado, el New York Times, la CNN, el Washington Post, felices de la vida, diciendo Trump es un mentiroso, el Papa lo desmintió, etc. Pero cuando hacen el famoso poll, la encuesta telefónica a la noche para ver quién tenía razón, 2 de cada 3 dijeron que Trump era el que decía, y que el Papa estaba mintiendo. Fíjate la cantidad de causas abiertas en la justicia que tiene Trump. Una por abuso sexual. Sí. Una por abuso sexual. Sí. Y sigue liderando a los republicanos. Totalmente. Y está en este momento, si hubiera elecciones, hay un empate técnico entre Biden y Trump, pero lo que pasa es que según la justicia norteamericana no se le puede impedir que sea candidato a presidente todavía, a salvo que esas causas, la de acoso sexual la van a dejar de lado rápidamente. Las otras, atentado a la seguridad nacional, salvo que se hayan abierto y cerrado todas las instancias de apelación, con lo cual no hay tiempo. Claro, o sea que si él gana las elecciones, en noviembre del año que viene, va a ser presidente si las gana, aun cuando estén todos esos crímenes pendientes de ser efectivamente sancionados y aplicados en su caso, ¿no? Con tu experiencia, con tanto trabajo, la Argentina hoy está en una situación sin salida. ¿Pensás que puede haber una muy buena posibilidad? Yo creo que sí, que puede haber una muy buena posibilidad. ¿Qué pensás vos? No, yo creo que estamos en una situación difícil, pero que sí tenemos salida posible. Los últimos datos que estamos viendo hablan de no solamente un estancamiento, sino que un relativo decrecimiento de la candidatura de Milei. Ha habido un pequeño aumento de la candidatura de Massa. Mira, yo pienso que acá hay que pensar en 2 etapas. Primera etapa, en la primera vuelta electoral y garantizar que haya un balotaje, ¿no es cierto? Cosa que hace un mes muchos decían ya no hay balotaje porque gana Milei en primera. Eso no va a ocurrir. Pero luego, bueno, una campaña muy muy fuerte y yo creo que podemos aventar ese peligro. No estoy seguro si Milei es capaz de resistir un debate, ¿te das cuenta? Sin que tenga... Sí, un debate profundo. Un debate profundo. Maestro... pero muchas gracias, Atilio, muchas gracias, de verdad, muchas gracias. Atilio Borón lee sus libros porque es como profundizar en estos temas que tanto nos preocupan y que son tan centrales para cambiar no solo nuestro país, sino para saber dónde estamos parados, dónde está el humanismo, dónde está esa pasión que tenemos por el conocimiento. ¿Y el conocimiento qué hace? Nos abre caminos posibles, se convierte en una práctica. Ahora bien,
El odio no. El odio no sirve para nada. Y lo que propone hoy la derecha y la ultraderecha en la Argentina son discursos de odio. Y esos discursos de odio provocan esta situación donde yo digo, la democracia está en peligro. Y agrego, luchemos todos los días por nuestra democracia. Esto es Otra Trama, gracias a Sol Pence, excelente productora, que logra que hagamos programas como este y nos sintamos felices de hacerlo. Hasta la semana que viene. Muchas gracias.